Dios les bendiga, soy el obispo Hugo Alfonso Montesinos. La palabra de Dios para nuestras vidas está llena de esperanza y nos muestra los principales pilares de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Te invito a ver con mucha atención el siguiente mensaje. Esperamos que esta palabra pueda bendecir y fortalecer tu vida. Te invito a ver el mensaje de Dios. Lucas capítulo 11 versículos 5 al 10. Leemos la palabra del Señor, lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes? Porque un amigo mío ha venido de viaje y no tengo qué ponerle delante. Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme para dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, vamos ante tu presencia dando muchas gracias por tu inmenso amor y misericordia. Gracias porque nos permites en esta noche, Señor, tener tu palabra en nuestra vida. Y como siempre, Señor, tu palabra nos guía, nos dirige, tu palabra nos enseña. Te pedimos, Señor, que en esta hora tomes el dominio, control de nuestra mente y corazón, y que podamos, Señor, centrarnos en lo que tú vas a hablar a nuestra vida. Por sobre todas las cosas, Señor, sea tu palabra tocando nuestro corazón y guiándonos a tu voluntad. En el nombre de Jesús pedimos esa bendición tuya para la gloria de Dios. Amén y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Vamos a hablar en el día de hoy, en la secuencia de temas que llevamos, acerca de la oración. Esta oración que estamos tratando, este tema de la oración, está enfocada desde la perspectiva de Jesús. Y hoy vamos a hablar acerca de la oración intercesora. La oración intercesora. He escuchado a muchos cristianos decir: yo sí deseo orar, quiero orar, pero no entiendo o no sé cómo orar. Esa frase la escuchamos constantemente de muchos cristianos. No sé cómo orar. No tengo tiempo para orar mucho. Algunos dicen eso también. Entonces encontramos muchas cosas que los creyentes de alguna manera tratan de hacer, pero no saben cómo hacerlo. Y por otra parte, a veces no tienen el tiempo para hacerlo. Esto no es una excusa para no hacerlo. Nosotros no podemos ignorar que la oración es una parte esencial de la vida cristiana. Una parte esencial. Y en un sentido es tan sencilla que aún un niño puede increíblemente practicarla, la oración. Ahora, en otro sentido es tan compleja que no la entiende enteramente ni el cristiano más maduro que pueda existir sobre la faz de la tierra. La oración en sí tiene muchos aspectos: confesión, petición, acciones de gracias, tiene también alabanza y tiene también adoración. Hoy aprenderemos acerca de la oración intercesora. Hoy aprenderemos un poco acerca de ello. Creo que sería
muy difícil poder tocar el tema en una hora con toda amplitud, pero sí aprenderemos un poco acerca de lo que es la oración de intercesión. Ahora, ¿qué es la oración de intercesión? La intercesión es la solicitud o el ruego a favor de otra persona, a favor de otro. Siempre hay tres personas involucradas en esto cuando se habla de la oración de intercesión. Primero está el que tiene la necesidad. Segundo está el que tiene el poder para suplir esa necesidad. Y tercero, el que tiene el contacto con las dos personas, con el que necesita como el que puede suplir la necesidad. Entonces el intercesor es el intermediario, en otras palabras, que conoce por supuesto al necesitado y también conoce al que tiene la fuente o la provisión o el poder para proveer aquello que necesita la otra persona. Y puede poner entonces la mano sobre ambos. Puede estar actuando como intercesor entre ambos. Ahora, tal vez yo conozca a un hombre rico quien, ¿cómo podría decirlo? Podría suplir fácilmente, sin duda, la necesidad de una familia pobre y abatida en todos sus conflictos y en todos sus problemas. Pero si no le conozco personalmente, si no tengo alguna entrada para acercarme a aquella persona, no puedo servir de intermediario, porque nunca lograré entender lo que realmente necesitan. Entonces, cuando vamos a la Biblia, nosotros encontramos en la Escritura que nos enseña de que nosotros tenemos acceso inmediato a la presencia de Dios porque somos sus hijos. O sea, entramos en la presencia de Dios en el nombre de Jesucristo. ¿Qué hacemos en realidad con ese privilegio? ¿Cómo actuamos con ese privilegio? Porque es un tremendo privilegio el que tenemos y al mismo tiempo conlleva responsabilidad y también lleva obligación de nuestra parte. Este privilegio que usted y yo tenemos como cristianos, como hijos de Dios, podemos usarlo para ayudar a otros. En la Biblia tenemos muchos ejemplos de intercesión o de oraciones intercesoras. Uno de ellos podríamos usar, por ejemplo, la reina Esther. Todos conocen un poco de la historia. Ella se valió primero de su posición privilegiada que tenía. Era una posición privilegiada para ganar, por supuesto, el bien para su pueblo. Ella tenía acceso al rey y por supuesto acudió a él para interceder por su pueblo. Fue con miedo, fue un poco asustada, pero es una realidad. Pero presentándose ante ese monarca, ante ese rey que era injusto, que era humano y que tenía falencias, ella se presentó allí porque tenía acceso al rey y podía también interceder por su pueblo. Nosotros podemos acudir con fe y con confianza a un Dios amante y a un Dios dador y a un Dios de misericordia. O sea, podemos entonces nosotros entrar en la presencia de Dios. Esther era una verdadera intercesora, de acuerdo a lo que vemos en la Biblia. Se interpuso, por supuesto, entre el pueblo que estaba condenado bajo un edicto del rey que había firmado por engaño, y por supuesto se interpuso ante ese edicto y el rey que tenía el poder para ayudarle. Entonces pudo hacerlo solo porque tenía el favor con él y también tenía gran interés por su pueblo. O sea, conocía los dos polos opuestos: el pueblo de Israel, que por un lado estaba condenado por un edicto del rey, y conocía al rey que podía cambiar la situación o podía ayudar a ese pueblo. Entonces ella actuó de intercesora. ¿Me está entendiendo lo que podemos hacer, no? Veamos otro ejemplo. Abraham, recuerde usted que se presentó en una oportunidad ante Jehová y rogó que Sodoma fuera perdonada. Vemos también a Moisés, que en una oportunidad intercedió por Israel cuando ya habían fundido y adorado el becerro de oro.
De acuerdo a Éxodo 32, versículo 30 al 32, por allí comienza a hablar, dice: y aconteció, dice, que el día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora, dice él, a Jehová, y quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego pues que este pueblo que ha cometido este gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. O sea, Moisés intercede por el pueblo que había pecado de una forma que nadie esperaba que lo hiciera. Cualquiera de nosotros hubiéramos subido al monte y dice: Señor, rae a este pueblo pecador y déjame a mí con vida. Esta es la realidad de la intercesión. Cuando miramos la escritura tenemos muchos ejemplos. Tenemos a Samuel, tenemos a David, tenemos a Daniel, que fueron intercesores, entre otros, por supuesto. Pablo también oraba a menudo, constantemente, por los creyentes de la iglesia de las cuales él había instaurado y las que había levantado, y oraba por los jóvenes que estaban también en esas iglesias. Por allí le escribe a los Colosenses en el capítulo 1, versículos 9 y 10, y les habla de esta manera: por lo cual también nosotros, dice, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. O sea, Pablo siempre estaba orando por la iglesia, por todos los que pertenecían a la iglesia, para que se hiciera una realidad el fruto de Dios en ellos. En Hechos capítulo 12 encontramos a la iglesia en oración. Y recuerden que oraban a favor de Pedro, quien estaba encarcelado. Usted recuerda esa historia. Oraban con tan énfasis, oraban con tal fuerza, eran tan eficaces, o fueron tan eficaces en las oraciones, que ellos utilizaron allí, cada creyente orando, para que todo el poder de Roma fuera inútil y Pedro pudiese ser libertado. Esa fue la oración de la iglesia. Entonces allí tenemos un ejemplo extraordinario de intercesión, en donde todos conocemos la historia. Pedro fue liberado de la cárcel y llegó hasta la casa donde la iglesia estaba orando. Ahora, nuestro mayor ejemplo y nuestro mayor incentivo, por supuesto, a orar es nuestro Señor Jesucristo. Una y otra vez en los evangelios encontramos a Jesús entregado a la oración. Recordando lo que Pedro le dijo en una oportunidad allá en el libro de Lucas capítulo 22 versículo 32, dice, hablándole a Pedro: pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. O sea, estamos hablando aquí que Jesús le dice a Pedro: he orado por ti, he rogado por ti, para que tu fe no falte. Vemos constantemente a Jesús en la Biblia pidiendo al Padre en favor nuestro, no solo una, sino varias veces. Y somos bienaventurados también, por supuesto, porque Él sigue siendo el gran intercesor. Él dice que está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. En el libro de Juan capítulo 17 versículo 9 dice: yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. En Juan 17:20 Jesús dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Luego en Romanos 8:34 dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros.
está presentando nuestras necesidades ante Dios constantemente. Siempre, constantemente. O sea, cada bendición que recibimos de Dios viene por causa de la intercesión de Cristo. Miremos esto. Hay tantos ejemplos claros en la Biblia, tremendamente importantes, de intercesión, y están escritos en su palabra en una forma maravillosa. A mí me encanta el pasaje de Lucas capítulo 11, donde aparece este hombre buscando de alguna manera el bien de su amigo. Un hombre que estaba recibiendo a alguien en su casa, y ese despierta a un tercero a medianoche para pedirle pan. Y en este pasaje lo muestra, por supuesto, aquí los elementos de la verdadera intercesión. Estaba el necesitado que había llegado a casa de ese amigo, y ese amigo no tenía que ponerle delante, pero ese amigo conocía a otro amigo que sí tenía para pasarle y ponerle delante a ese hombre. O sea, la necesidad urgente del amigo, ese amigo hambriento que llegó a casa. Vemos ahí también el amor espontáneo de un hombre que buscó la ayuda, el sentido de incapacidad cuando por supuesto se dio cuenta de que no tenía nada para darle. Inmediatamente se acuerda de su otro amigo. Al mismo tiempo aparece allí la fe en la capacidad del tercero a responder a esa solicitud. O sea, confió de que su amigo que estaba acostado, que estaba en casa, le iba a dar lo que le iba a pedir. Y vemos también la persistencia, que no se vio vencida hasta lograr lo que él buscaba. A veces nosotros oramos y de verdad hacemos una oración muy extraña. A veces podemos ser efusivos en la oración, de verdad, sí, yo creo que sí, a veces lo somos, pero no somos insistentes, ni mucho menos persistentes. Nos dura poco el entusiasmo para orar. Aquí vemos entonces la sabiduría que Dios marca en este pasaje. Y claro, cuando miramos todo lo que pasa en el mundo hoy día, quizás alguien dice, bueno, el mundo también tiene su propia sabiduría. Está la religión, está la filosofía, está la cultura, pero lamentablemente todo eso no satisface. Absolutamente no. La gente precisa de pan, y no hablo del pan que usted come todos los días, hablo del pan de vida. Entonces hay un suministro divino para atender a esta necesidad, y es la abundancia de Dios quien espera bendecirnos. Enseñaba algunas semanas atrás acerca de esto, que Dios siempre ha querido bendecirnos. Dios siempre desea bendecirnos. Dios siempre desea el bien para nuestra vida. Pero nosotros debemos ser de alguna manera el canal por el cual, por supuesto, la necesidad puede ser atendida. Me encanta cuando miro en la escritura, por ejemplo, cuando Él multiplica los panes y los peces. Usted conoce esa historia. Una de las veces cuando alimentó a 5,000 sin contar mujeres y niños. Es increíble lo que el Señor Jesús hace. Le pregunta, ¿tienen ustedes de comer? Denles de comer a ellos. No tenemos nada, aquí hay un niño solo con unos panes y peces, tráiganmelos. Mandó a toda la multitud que se recostara sobre el pasto, y Él tomó el pan, lo bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Dios siempre ha querido, a través de usted y a través de mí, bendecir a otros. Eso es una realidad. Por eso el Señor Jesús le entregó el pan a los discípulos, para que ellos fueran y lo entregaran a la multitud. Y cuando ellos iban con los pedazos de panes pensando de que no iba a alcanzar, quizás la primera fila alcance y aquí se acabó, y comenzaron a sacar y llegaron hasta el final, y no se acabó el pan ni se acabaron los peces, porque el Señor los multiplicó. Eso es lo que tú y yo debemos aprender también de lo que Dios hace a través de nuestra vida. Somos importantes, hermano querido, y lo puedo decir así, de alguna manera, en nosotros mismos, porque podemos disponer de los recursos de Dios. No es que usted, y no me malinterprete, es el más importante, ni mucho menos, sino que hablo cuando usted está en Cristo, cuando usted está en el Señor. Su bendición, la bendición de Dios está en usted. Ahora,
Si bien es cierto, cada uno de nosotros como cristianos tenemos a veces una realidad de orgullo, y nuestro orgullo a veces nos traiciona también, pero debemos confiar en lo que Dios dice. No eres tú, no soy yo, es el Señor en nosotros. No es que yo pueda bendecir a alguien, no es que usted pueda bendecir a alguien, sino Dios a través de usted puede bendecir a alguien. Ahora, aquí también entra de alguna manera la impotencia nuestra y la omnipotencia divina. El vínculo es la oración. Ahí es donde se crea esto tan extraordinario. Sabiendo esto, entonces podíamos hacer la pregunta: ¿no cree usted que sabiendo de que nuestra impotencia humana se manifiesta la potencia divina, la omnipotencia divina? Entonces podemos decir que nosotros estamos obligados a orar, porque a través de la oración Dios hará cosas extraordinarias. Una de las cosas que debemos aprender es cuál es el propósito de esta intercesión. El problema de muchos cristianos es que no entienden qué es la intercesión, cuál es el propósito en sí. ¿Qué logramos con nuestras oraciones? ¿Acaso persuadimos a Dios a cambiar de parecer sobre un asunto? ¿Pensamos que a través de la oración podemos manipular a Dios? Claro que no. No podemos hacerlo, no podemos manipular a Dios. Entonces, ¿para qué orar?, dice alguien. Porque Él nos manda que oremos. Él nos manda que nosotros oremos. Entonces, ¿qué relación hay entre las oraciones nuestras y la voluntad soberana? Las oraciones de terceros mueven a un Dios indispuesto a bendecir. ¿Mueven la mano de Dios porque estamos orando? Quiero tratar de explicarle esto. Ahora, no se trata de convencer al Señor. No se trata de convencer al Señor. Se trata de entrar en la voluntad de Dios. Se trata de entrar en el propósito de Dios. Tampoco hay que convencer, no sé cómo llamarle, el agua que fluye hacia abajo por un tubo desde un manantial en la montaña. No sé si usted ha tenido la ocasión de ver eso, ¿no? Que sacan de arriba de las montañas con unos tubos grandes y llevan el agua hacia abajo. El agua correrá libremente, pero cuando usted coloca un tubo, un canal, alguien decide a dónde llegará esa agua. Ahora, en la naturaleza de Dios, nosotros somos los que debemos pedirle a Dios a dónde debe ir eso. Él anhela hacer su obra, Él anhela ayudarnos. Ahora, pero nuestras oraciones a veces orientan el rumbo en la dirección equivocada. Y ahí es donde nosotros debemos aprender de parte de Dios qué hacer y cómo hacerlo. ¿Cómo se va a derramar la bendición de Dios sobre nuestra vida? Entonces, cuando hablamos de la oración intercesora, es el medio que Dios ha escogido para lograr su voluntad sobre la tierra. Es su voluntad soberana, y Él ha dispuesto, por supuesto, qué es lo bueno y qué es lo justo que debe ocurrir. Pero desea nuestra colaboración. Mira, desea nuestra colaboración. Y la oración es el medio que emplea para lograr lo que dispone. Trataré de explicarlo mejor. La oración debe ser el interés principal de todo cristiano y de toda iglesia, porque a través de la oración nosotros logramos entender el propósito y la voluntad de Dios para tal o cual cosa. Cuando miramos la escritura y vemos al profeta Daniel, al leer por supuesto la profecía de Jeremías también en el capítulo 29, uno se da cuenta de que los años de cautiverio de Israel estaban cumplidos, pero su pueblo seguía en cautividad. Daniel 9:3 dice: volví mi rostro al Dios, o a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. O sea, clamó a Dios que tuviese memoria de su promesa para perdonar a su pueblo y librarlos de Babilonia.
Dios ha podido cumplir la profecía de Jeremías sin usar a Daniel. Lo trato de explicar. Dios pudo haber cumplido esa profecía sin usar a Daniel, pero dispuso darle a este una parte de la realización de su propósito. O sea, he aquí un hombre que parecía claramente entender la voluntad de Dios, un hombre que percibía la voluntad de Dios, que percibía el propósito de Dios y anhelaba verlo realizado y clamaba, por supuesto, de esa manera, diciendo: son buenos, tu voluntad es buena, tu propósito es bueno, Señor, que sean hechos por tu poder, por tu sabiduría. Libera a tu pueblo de su cautiverio. Dios actuó dando al rey de Ciro la disposición de librar al pueblo. Así que Daniel actuó de intercesor, fue usado por Dios para este propósito. Por medio de nuestras oraciones, escuche bien, la voluntad de Dios se va a realizar. No somos meros títeres ni peones manipulados en un juego de ajedrez. No es así. El más humilde hijo de Dios puede tener impacto sobre los acontecimientos mundiales si entiende lo que es la intercesión. ¿Cómo dice usted? Al descubrir cómo se mueve Dios, al descubrir cuál es la voluntad de Dios, al descubrir qué es lo que Dios va a hacer, cuál es su voluntad, cuál es su propósito, cómo va a obrar. Justamente es lo que Dios desea que nosotros entendamos para poder entonces orar a Dios en la forma correcta. Un joven que ayuda a su papá en un proyecto, no importa qué proyecto, y lo ayuda, y logran concretar ese proyecto junto a su padre. Luego de terminarlo, llama a su mamá y le dice: mamá, ven a ver lo que hicimos. Mira lo que hicimos nosotros. Su rostro resplandece con satisfacción porque participó en lo que su padre hizo. Este es el gozo cuando nosotros unimos las manos con Dios en el logro de sus planes para el bien de los hombres. Cuando nosotros entendemos cuál es el propósito de Dios y oramos en esa dirección, y cuando vemos cumplido el propósito de Dios. ¿Se da cuenta usted del honor que Dios otorga al intercesor que participa con él? Ahora, no hay por qué decir: yo no podría jugar un papel tan importante, pastor. No, yo no soy tan importante como eso. Hermano querido, Dios nos ha llamado y somos sus hijos. El hombre no tenía nada que ofrecer, mirando la historia que marcamos al inicio. Cuando llega su amigo, no tenía nada que ponerle delante, lo dice la escritura. Pero viene y sale de su casa y se va a la casa de su amigo, y despertó a su amigo a medianoche para pedirle esos panes para el otro amigo. Él era solo un canal. De una manera similar, nosotros podemos entonces acudir a nuestro Padre Celestial a pedir y recibir algo para otros. O sea, el dar de Dios está asociado con el pedir nuestro. Y en un mundo que perece, en un mundo que está en pecado, en un mundo que está en maldad, este mundo está clamando por intercesores, aunque ellos ni siquiera lo entienden, pero están clamando por respuestas, están clamando por soluciones, están clamando por ayuda, aunque no saben pedirlo, pero usted y yo sabemos pedirlo. Entonces la pregunta acá es: ¿quién puede ser un intercesor? ¿Sabe usted que cada creyente puede y debe ser un intercesor? La mayoría de nosotros, oramos regularmente por amigos que apreciamos, por familiares que apreciamos, por personas que apreciamos. Oramos constantemente. Pero aquí vemos, ¿es esta la verdadera intercesión?
puede ser llamada intercesión cuando carece del fervor y carece de la urgencia. Tal vez la marca del verdadero intercesor sea el deseo intenso de obtener algo de Dios para llenar la necesidad de otros. Cuando vamos al libro de Santiago, capítulo 5, versículo 14 al 18, dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe, dice, salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Sigue diciendo: Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Ahora usted anda buscando un Elías en este tiempo, ¿no? Lo que usted tiene que buscar es el Dios de Elías. Esa es la verdad. Usted no necesita al Elías de ese tiempo, usted necesita al Dios de Elías. Porque si usted ora como Elías, entonces Dios hará lo que tiene que hacer, y si está en su voluntad, no dude que Él lo hará. Las oraciones nuestras a favor de otros deben ser intensas. El hombre que pidió pan a medianoche conocía la necesidad de su amigo que había llegado, y por supuesto formula una solicitud específica. Le dice: préstame 3 panes. Eso era para satisfacer el hambre de su amigo. No sé qué cara traía el amigo que tenía que comerse 3 panes. Pero él dijo: tiene hambre. Con 1 no alcanza, con 2 no va a quedar bien, con 3 yo creo que queda bien. Préstame 3 panes. ¿Y qué sucedió? Golpeó una y otra vez. La Biblia nos señala solamente allí como que fuera muy poquito rato. En realidad tiene que haber insistido mucho. Recuerda que el amigo le responde de adentro: mis hijos están en casa, están dormidos, están en cama, por favor no molestes. Él prosiguió en esta rogativa, y la necesidad era urgente, y él no iba a ser rechazado. O sea, él no se iba a ir de la puerta hasta que su amigo le abriera y le entregara lo que necesitaba. La intercesión no es algo que hacemos naturalmente. Tenemos que aprenderla. No es algo que usted pueda hacer porque simplemente es cristiano, porque es hijo de Dios. No, tenemos que aprenderla. Además, la intercesión es costosa, tanto en tiempo como esfuerzo. Requiere dar de nosotros en bien de otros. O sea, el intercesor no se limita a presentar una sencilla solicitud ante Dios. Él lo que hace es apoyar su caso en razones y argumentos y rogativas, recordándole a Dios lo que Él ha hecho en el pasado y de las promesas que ha dado en su palabra. Usted no va a poder convencer a Dios cuando no quiere hacer algo, pero usted usará la misma palabra de Dios para recordarle a Dios cuán bueno Él ha sido, cuán maravillosamente ha sido. Y usted le va a decir: Señor, recuerda que tú eres mi Dios, el que me ha suplido, el que me ha sustentado, el que me ha levantado, el que me ha sanado, el que me ha libertado. Pido y clamo por mi amigo para que tú lo ayudes. Ahora, a Dios le encanta que nosotros señalemos estas cosas, la palabra de Dios. Pero la pregunta es: ¿a qué tipo de persona oye Dios? De acuerdo al Salmo 145, versículo 18, dice: cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Proverbios 15:29 dice: Jehová está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos.
Entonces, ¿no sería presumido entrar en la presencia de Dios y pedir su favor cuando sabemos que hay pecado en nuestro corazón y en nuestra vida? No podríamos estar en presencia de Dios así. Por esto el intercesor debe buscar primeramente con humildad el perdón, para así, por supuesto, antes de hablar de la necesidad de su amigo o de alguien, él tiene que estar acorde con el Señor. Y de esa manera podrá entonces formular su solicitud. Esto es cuando estamos conscientes de no ser nada y de ser impotentes, que podemos asirnos de urgencia a aquel que puede ayudarnos, a aquel que puede realmente suplir la necesidad de los que están viviendo momentos difíciles. Para eso necesitamos entonces hacer una oración eficaz, y para eso hay requisitos. Hay requisitos específicos para que la oración surta efecto realmente. Si se puede mencionar, para que la oración pueda ser eficaz, debe ser para la gloria de Dios. Siempre la oración debe ser para la gloria de Dios. El primer requisito o requerimiento tiene que ver con el motivo detrás de nuestra oración. ¿Cuál es el motivo de nuestra oración? Si es egoísta, si buscamos solo el bien nuestro, si buscamos el bien de nuestros seres queridos, o es algo que deseamos para que Dios sea glorificado. Ahí está la diferencia. Si nosotros buscamos al Señor y pedimos para la gloria de Dios, entonces no hay duda de que Dios responderá. Sin duda, hermano querido, es un interés en el prójimo que nos impulsa primeramente a orar, pero esto no debe ser todo lo que perseguimos. La gloria de Dios debe ser el objetivo de nuestras oraciones, que Dios sea glorificado. Recuerde usted que el Padre nuestro dice por allí: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Por tanto, la oración no tiene mayor virtud que esta, o sea, la gloria de Dios. Segundo, tiene que ser en el nombre de Jesús. Jesús le dijo a sus discípulos que lo hicieran así. En Juan 14, versículo 13 y 14 dice: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. En Juan 16, 24 vuelve a decir: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces, la idea no es una fórmula que se anexa como rutina al final de nuestras oraciones. No es una frase cliché que ponemos allí. Es la base misma del acercamiento a Dios. Primero, debemos saber que no contamos con autoridad para sentar o presentarnos ante el Señor en nuestro nombre propio, a eso me refiero. Sino solo podemos presentarnos ante Dios en el nombre de Cristo, quien murió por nosotros, y Él dio, por supuesto, derecho y acceso libre a la presencia de Dios. Y estamos unidos a Cristo, por lo tanto, cuando Dios nos oye, oye a Cristo. Cuando Dios nos ve, ve a Cristo. Y solo en el nombre de Cristo garantizamos nuestro acceso al Padre. Lo tercero, podríamos decir que es conforme a la voluntad de Dios. La oración eficaz en sí o válida debe estar entonces en conformidad a la voluntad de Dios o con la voluntad de Dios. Lo más difícil para el ser humano es saber cuál es la voluntad de Dios. En 1 de Juan 5:14 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Ahora usted entendió, dice: por eso que a mí no me ha escuchado, o sea que estoy orando fuera de la voluntad de Dios. Esto es lo importante que aprendamos.
debemos dedicar tiempo primero a descubrir cuál es en realidad la voluntad de Dios. Y nos tenemos que ocupar en el estudio paciente de la palabra de Dios, aprendiendo primero su naturaleza y la manera en que Él ha tratado, por supuesto, con la humanidad desde el principio, y puedo decir en el pasado. Dios, hermano querido, nos conoce. O sea, lo que nosotros tenemos que entender, que Dios, al conocernos, tiene que conducirnos constantemente a un conocimiento de su voluntad por medio de su palabra. Él sabe que nosotros somos acelerados, apresurados y que siempre queremos hacer las cosas a nuestra manera, pero Él quiere que nosotros vivamos y actuemos de acuerdo a su voluntad por medio de su palabra. En ella, en la palabra de Dios, encontramos los grandes principios básicos de su proceder, la forma en que Él actúa. Entonces, cuando intentamos aplicarlos a las circunstancias específicas que vivimos o los conflictos a los cuales requerimos el discernimiento espiritual que solo proporciona, por supuesto, el Espíritu Santo que mora en nosotros, y cuando tenemos ese conocimiento de la palabra, el Espíritu nos guía a la voluntad perfecta de Dios. A veces podemos ver a un hermano pasando necesidad material, y creo que hemos tenido mucho la experiencia en eso, pero Dios está obrando a mayor profundidad en un nuevo nivel espiritual, y a lo mejor no sea su plan quitarle por el momento el problema que tiene. Quizás sea el plan de Dios que él viva esa experiencia, porque Dios le está enseñando a depender de Él. Usted puede desesperarse, el hermano necesita trabajo, no tiene trabajo, necesita ganar unos pesos, necesita alimentar a su familia, pero quizás Dios está trabajando en él. Por eso es que debemos entender y conocer la voluntad de Dios. A veces es difícil, es complejo. A veces usted va a orar por alguien que ya tiene 89 años, 90 años, 92 años. Usted no puede llegar allí y decir: Señor, sánalo. Y lleva meses sufriendo, meses con dolores, meses que ya no da más. Lo único que quiere ese hombre o esa mujer es descansar. Pero como no conocemos cuál es la voluntad de Dios, nosotros oramos para que lo sane. Haz un milagro. Sí, lo puede hacer, lo puede hacer. Dios puede hacerle vivir hasta los 110, 120 años si Él gusta. Pero Dios dejó estipulado en su palabra que aún los más robustos llegarían entre 70 y 80. Si ya pasó los 80, está viviendo en sobrevida. Y yo entiendo por la misma palabra de Dios que una persona de sobre 80 años, lo único que puedo pedirle al Señor: Señor, haz tu voluntad. No le puedo decir: llévatelo ahora mismo, Señor, pero haz tu voluntad. No voy a orar por un milagro. ¿Por qué? Porque él ya está pasado de lo que Jesús o que su palabra dice. Y ahí es donde no entendemos a veces el plan de Dios. Si oramos por cosas como un despertar espiritual, un despertamiento espiritual, un crecimiento de la iglesia o restauración de la iglesia, comunión de la iglesia, sabremos que es según la voluntad de Dios, y podremos, por supuesto, hacerlo confiadamente, porque es lo que la palabra de Dios nos enseña. Dios desea avivar a su iglesia. Dios desea llevar a su iglesia a un crecimiento de gracia. Dios desea llevar a su iglesia a una restauración y una comunión. Dios desea llevar a su iglesia a una explosión espiritual. Y eso lo podemos decir sin problema, porque sabemos que la palabra lo dice. Pero hay cosas que a veces no entendemos. Podemos orar que Dios ayude a nuestros hermanos en su tribulación, produciendo fruto espiritual por medio de la misma. Recuerdo ese anciano, y lo he dicho muchas veces en muchas prédicas, ese anciano que tenía como 70 años y subía al altar a predicar, y él tenía siempre esa frase, siempre la tenía. Puede ser latosa, puede ser repetida, otra vez lo mismo, pero él decía: nunca le pida a Dios que le quite el problema, pídale a Dios que le ayude a pasar el problema.
Usted no tiene idea por qué tiene el problema que tiene. No tiene idea por qué siente los dolores que siente. Usted no tiene idea por qué está enferma. Usted no tiene idea por qué la situación económica se derrumbó. Usted no tiene idea por qué está viviendo lo que está viviendo. No tiene idea. Y lo que debe hacer es buscar la voluntad de Dios, conocer la voluntad de Dios. Tendríamos que discutir con Pablo cuando él escribe en el libro de Romanos y dice: no importa lo que venga, peligro, espada, cuchillo, lo que sea, nada nos podrá separar del amor de Cristo. O sea, cuando vemos eso escrito por Pablo, entonces entendemos que Pablo vivió un montón de situaciones. Él mismo, orando al Padre, decía: Padre, quítame esta enfermedad. Y él dice: he orado 3 veces al Señor pidiéndole y rogándole que me sane. Y el Señor me ha respondido: bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. Sería lindo que nosotros oráramos por todo el mundo y se sanara, ¿no? Sería extraordinario que los milagros ocurrieran por todas partes. Y hemos visto milagros y Dios ha hecho milagros y va a seguir haciendo milagros, pero no en todas las personas lo va a hacer, porque Dios tiene planes, tiene propósitos, y allí es donde Dios obra. Entonces, cuando vamos al global y analizamos todos estos requisitos para la oración eficaz, vemos que nuestras mentes son guiadas a quitar la mirada de nosotros mismos y de la presión de las necesidades que nos rodean, y a considerar las cosas a la luz de la voluntad y la gloria de Dios, conforme por supuesto a la mente de Cristo. Cuán diferente, cuánto mayor, hermano querido, es esto que nuestro enfoque habitual a la oración. ¿Cómo ayuda el Espíritu Santo en la oración? Cuando usted ora al Señor, y no hay duda de que muchas veces cuando usted ora en casa a última hora de la noche o en la madrugada, el Espíritu Santo está allí. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades e intercede por nosotros con gemidos indecibles. Eso es lo que dice la Escritura. Así que la exhortación es que oremos en el Espíritu. De acuerdo a Efesios 6:18 dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Judas 1:20 dice: pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu. O sea, dependemos de Él para capacitarnos y para llegar a orar como Dios quiere. El Espíritu sopla dentro de nosotros la voluntad de Dios que Él quiere realizar. Nuestras oraciones entonces son dirigidas al Padre en el nombre del Hijo, pero el Espíritu Santo juega una parte importantísima, una parte clave también allí. De acuerdo a lo que Pablo le escribe a los Efesios en capítulo 2 versículo 18, le dice: porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada en un mismo espíritu al Padre. O sea, Dios es espíritu, y es solo por medio del Espíritu Santo que mora en nosotros que podemos tener acceso a Dios. Entonces el poder de la oración procede del poder del Espíritu en nosotros. Entonces, cuando vemos lo que la palabra nos enseña, comenzamos quizás a entender un poco lo que es la intercesión. Déjeme concluir con este mensaje, si puedo hacerlo. A veces no sabemos cómo orar. Sentimos profundamente la necesidad de orar, pero a la vez tenemos ignorancia y también incapacidad de orar. No sabemos qué es lo mejor. No tenemos idea qué pedir en realidad. Si pedir que Dios saque el problema de aquella persona, o el Señor le ayude a pasar el problema, o el Señor le dé la sabiduría, la inteligencia, la gracia para poder entender lo que está viviendo, o qué es lo que el Señor quiere enseñarle. En fin, no sabemos. No sabemos qué es lo mejor.
Pero el Espíritu conoce nuestro anhelo, nuestra incapacidad, e intercede por nosotros conforme, por supuesto, con la voluntad de Dios. Recuerde que el Espíritu es nuestro abogado, nuestro paracleto, nuestro ayudador, o sea, es el que aboga nuestra causa y crea en nosotros, en nuestro corazón, los anhelos y deseos que complacen a Dios. Y es ahí entonces cuando nosotros debemos dedicar tiempo, permitiéndole al Espíritu enseñarnos cuál es la voluntad de Dios y capacitarnos a orar como es debido, como corresponde. La pregunta sería: ¿por qué no oramos más? Probablemente la razón principal de nuestra poca oración sea la flojera. Sería algo como lógico, ¿no? La carne, la flojera vendría a ser la carne rebelándose contra cualquier ejercicio espiritual e inmediatamente presenta un sinfín de excusas para evitarlo. Tengo sueño, estoy cansado, estoy agotado, me duele aquí, me duele allá. Pero cuando hay un genuino amor e interés por otros, nos moverá a sacrificar tiempo, esfuerzo y a dedicarlo a la oración intercesora. Dios se ha propuesto, hermano querido, bendecirnos por medio o por intermedio de otros. Hoy puedo decirlo abiertamente: yo creo, estoy de pie aquí frente a ustedes ministrando la palabra de Dios por la oración de muchos de ustedes. Como muchos de ustedes están en pie por la oración de muchos otros hermanos. Oramos los unos por los otros, para que Dios no falte, para que Dios pueda fortalecerles, para que Dios pueda ayudarles. La oración intercesora es tanto una necesidad como un deber, y debemos entenderlo de esa manera. El Señor Jesús dijo en Marcos 16:5: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Cuando vemos en Juan 20:21 dice: como me envió el Padre, así también yo os envío. O sea, Dios desea que hombres y mujeres le sirvan, que proclamen el evangelio, que sean testigos suyos hasta los fines de la tierra. Pero al mismo tiempo Dios busca intercesores, quienes sean canales de poder y bendición divina para un mundo necesitado. La pregunta aquí es: ¿estamos dispuestos y preparados para asumir esta posición y también este servicio privilegiado que Dios nos da? Piénselo por un momento. ¿Sabe? La intercesión involucra primero la negación propia como sacrificio en bien de otros. Ni siquiera va a estar orando por usted, va a estar orando por otros. Se va a levantar a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana, se va a acostar tarde porque va a orar a la 1 de la mañana. No sé a qué hora ora usted, pero normalmente son esas horas las mejores para orar, y usted se va a levantar para orar por otros, ni siquiera por usted. Y alguien dirá: será un sacrificio, pero es una negación. Esa oración privada que usted hace intercediendo por otros no trae el aplauso ni la alabanza de los demás. Es algo que se hace en privado por lo general. Nadie sabe cuándo usted ora, nadie sabe cuánto usted ora, nadie sabe cómo usted lo hace y cuánto sacrificio le lleva. Es algo entre usted y Dios. Y esta oración intercesora involucra todo nuestro estilo de vida, por cuanto la oración eficaz depende de una vida que agrada realmente a Dios. Por eso en esto, hermano querido, nosotros debemos aprender lo que es la oración de intercesión. A veces oramos, sí, y hemos tenido momentos de oración en los cuales pareciera que el mismo cielo ha descendido a nuestro cuarto. Hemos tenido momentos en donde la presión espiritual es tan grande que pareciera que nuestras palabras ni siquiera cruzan el cielo de esa casa.
Hemos tenido experiencias fuertísimas, pero estamos allí orando y estamos buscando a Dios, intercediendo por los demás, orando por hermanos, hermanas, matrimonios, familias, orando por la iglesia, orando por los líderes, orando por quienes nosotros creemos que lo necesitan, orando por aquellos que no hemos visto, orando por aquellas familias que están viviendo momentos difíciles, espirituales, emocionales, físicos y también económicos, materiales, y oramos para que Dios pueda restaurarles, ayudarles, orientarles, dirigirles, guiarles, y que pueda abrir puertas de bendición para ellos, para que ellos puedan nuevamente volver a adorar y a exaltar al Señor junto a nosotros. Y lo hacemos sin que nadie lo sepa, pero el Dios del cielo está escuchando esa oración y estamos intercediendo y estamos golpeando la puerta diciéndole al Padre: Padre, préstame 3 panes porque un amigo ha venido de lejos y no tengo que ponerle delante. No es fácil la intercesión, porque la intercesión no lleva aplausos, pero Dios busca intercesores. Alguien que se ponga en la brecha y que pueda interceder por aquellos que lo necesitan. Póngase de pie, por favor. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Oramos por tus hijos y tus hijas que hoy han oído esta palabra. Te pedimos y te rogamos, Señor, que en esta noche, en una forma especial, tu Espíritu Santo pueda traer a la mente y corazón de tus hijos, Señor, esa revelación necesaria para que ellos puedan entender cuán importante es la intercesión. Hoy hay tanta necesidad espiritual, que es la más grande, la mayor. Hoy el problema de este mundo es espiritual. Te pedimos, mi Dios amado, levanta de este lugar hombres y mujeres que sean intercesores. Padre, que podamos ver cómo tu voluntad es hecha, cómo tu propósito es cumplido. Ayúdanos a orar, Señor, para que tu voluntad sea realizada, y que cuando oremos, Señor, busquemos simplemente darte la gloria a ti. Padre, en el nombre de Jesús clamo y pido por cada uno de tus hijos y de tus hijas. Y te pido que esta palabra, Señor, no pase como una palabra más, sino que pueda realmente golpear sus corazones y mentes, y que puedan despertarse, Dios mío, a ser intercesores, a orar por aquellos que hoy lo necesitan. En el nombre de Jesús te pedimos y te rogamos: guíanos y dirígenos, que tu Espíritu Santo se revele a nuestra vida y que podamos saber y entender perfectamente cuál es tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Aleluya. Estamos contentos de que hayas visto y escuchado este mensaje. Creo con todo mi corazón que Dios le ha bendecido. Quiero invitarles a suscribirse a mis redes sociales, donde tenemos contenido que le ayudará a alimentar su vida espiritual.